Vamos a comenzar este tema de funciones, en el cual vamos a estudiar el concepto de función. Vamos a ver las formas en las que se puede representar una función. Hay tres formas: a través de tablas, a través de una ecuación, que es la forma analítica de representar una función, y también a través de gráficas podemos representar las funciones. Después vamos a hacer el análisis o estudio de las funciones. Vamos a hallar su función inversa, vamos a hallar qué valores pueden asumir la variable independiente, qué valores la variable dependiente, es decir, vamos a estudiar cuál es el dominio, cuál es la imagen de la función. Vamos a ver cómo se va a graficar la función. ¿Listo? Y después vamos a ver cómo realizar combinaciones u operaciones entre funciones. ¿Ya? Comencemos entonces con la definición de función. Función, su definición más sencilla es que la función es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. Entonces, conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. Ya, pueden sacarle captura, pueden copiar, y la forma de representar la función es de la siguiente manera. Miren, pares ordenados son conjuntitos que tienen solo dos elementos. Aquí hay conjuntos como las coordenadas cuando estudiábamos geometría analítica. Los pares ordenados son conjuntos que tienen solo dos elementos separados por una coma. Al primer elemento se le conoce como primera componente y al segundo elemento se le conoce como segunda componente del par ordenado. Al primer elemento se le conoce también como variable independiente y a la segunda se le conoce como variable dependiente. ¿Ya? El segundo elemento de cada par ordenado es la imagen del primero, es el resultado. Es decir, nosotros tenemos un elemento X, que es el elemento o la variable independiente, y ese genera su imagen, que es el elemento o componente o variable dependiente, porque Y depende del valor que le damos a X. Cada par ordenado de la función hay elementos. El primero es la variable independiente y el segundo es la variable dependiente. El primero se conoce como variable independiente. Este, en función o dependiendo del valor de este, está el valor de la variable dependiente. Y depende del valor de X. ¿Ya? Esta es una representación de función X que genera su imagen en Y. Se escribe también de esta manera: la función aquí está, la función f de x ¿ya? Donde el segundo elemento, la variable dependiente Y, está en función del valor de X. Y es la función de X. Se lee Y está en función de X. Y depende del valor de X. Ya generalmente se escribe así a la función. Y es lo mismo que la función de X. ¿Ya? Entonces vayan copiando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para entender un poco más esta definición de función. Función es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. Ya, copien y vamos a avanzar. Nosotros vamos a estudiar a partir de ahora funciones reales de variable real. Ya hemos dicho que Y es la función, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar función real. Ahí lo que vamos a estudiar es a Y. Y es la función
y va a ser un número real. Ya hemos estudiado números reales e inecuaciones. Y y es una función de x, entonces es de variable real. X también tiene que ser real. Y tiene que ser real, x tiene que ser real. Cuando hemos estudiado funciones, hemos estudiado inecuaciones logarítmicas, exponenciales, algebraicas, con exponente fraccionario, con exponente negativo, y inecuaciones de grado superior, lineales, hemos estudiado distintos tipos de funciones. ¿Ya? Ahora acá vamos a seguir más o menos las mismas condiciones para que existan. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a estudiar funciones reales de variable real. La función y tiene que ser un número real y la variable x también tiene que ser un número real. Ahora, ¿qué es una función? Es un conjunto de pares ordenados. El primer elemento está acá y el segundo elemento está aquí. Una función es cuando tenemos dos conjuntos. El conjunto de las variables independientes, ese conjunto se llama dominio, y el conjunto de las variables dependientes de y se llama conjunto imagen. Entonces, cuando relacionamos un elemento del dominio con un elemento de la imagen, entonces tenemos un par ordenado. Tenemos el par ordenado, este puntito, coma, este otro puntito. Un segundo par ordenado, este puntito con este otro punto. Cada flechita representa un par ordenado. El primer elemento está en el dominio y el segundo elemento está en la imagen. ¿Ya? Otras formas de anotar a una función son que representa el dominio de la función. F es la función donde el dominio genera su imagen. ¿Ya? Esto es el dominio, conjunto D, y esta es la imagen, F. ¿Listo? Entonces, lo que se dice es que todo elemento del conjunto E, dominio, posee su imagen f de x en el conjunto F. Imagen. ¿Ya? El conjunto E se conoce como dominio de la función y se escribe E, que es lo mismo o equivale a decir D mayúscula sub F, dominio de la función. Algo muy importante, en ninguna de estas flechitas que representan los pares ordenados de la función, en ninguna de esas flechitas el primer elemento se repite en dos flechas, es decir, del mismo elemento del dominio no sale más de una flecha. ¿Ya? No sale más de una flecha. Cuando hacemos trabajar a la función, es decir, lo que hacemos es evaluar la función. Evaluar la función significa que nosotros le damos un valor a la variable x, le damos un valor a la variable x y obtenemos cuál va a ser el valor de la variable y. Eso es lo que se conoce como evaluar una función. ¿Ya? Ahí las variables asumen roles, es decir, asumen papeles o asumen trabajos que realizar. En este caso la función, todo lo que está al lado derecho de la igualdad, cuando despejamos y igual a, entonces todo eso es la función. Todo eso es la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la función? Es como una máquina. ¿Qué entra? Entran los valores de la variable independiente x. Por eso dice que luego hallamos al otro lado, hallamos los valores de y. Y de la variable dependiente es igual a una función de x. Y depende del valor de x, porque aquí, en esta maquinita, cuando metemos x, sale función f de x. Si en lugar de x pusiéramos 1, si el valor de x es 1, va a salir f de 1. Si el valor de x fuera 100, metemos aquí, la máquina trabaja y nos saca f de 100, una función de 100, un resultado, un valor de y. Ese valor de y va a ser resultado de que la maquinita funcione para el valor que estamos colocando, ¿ya? Para ese valor.
Entonces, ¿qué es evaluar la función? Significa hallar el valor de y cuando introducimos un valor de x. ¿Ya? Para entenderlo mejor vamos a ver el video. Jóvenes, al evaluar una función, por ejemplo, si nosotros le metemos aquí valores de la variable independiente x, la maquinita funciona, la evaluamos y salen valores de y. Porque y depende de qué valor le metemos a la máquina, qué valor le metemos de x. Si metemos naranjas, la maquinita extractora, si esta es una extractora de jugos, metemos una naranja, la máquina funciona y saca jugo de naranja. Eso es y. Si x es manzana y metemos manzanas a la máquina funciona y saca y, jugo de manzana. Si metemos x igual a limones, la maquinita funciona y saca jugo de limones. Si metemos sandía, x igual a sandía, la máquina funciona y saca jugo de sandía. Entonces, dependiendo de qué le metamos acá a la máquina, nos va a salir el resultado, valores de y. ¿Ya? Entonces, eso es la función. Es una maquinita mágica que, dependiendo del valor de x que introducimos en esa máquina, la máquina trabaja y nos da un resultado. Colocamos un número, la máquina trabaja y nos sale un resultado que es otro número, un número real. ¿Ya? Una función se representa a través de una ecuación que es la representación analítica, como habíamos visto en geometría analítica. Yo que un ratito estoy proyectando otra pantalla. Entonces, la otra forma de representar una función es a través de una tabla. Aquí está dibujada en rojo la tabla. X e y, en el lado izquierdo están los valores de la variable independiente x y en el lado derecho están los valores de la variable dependiente y. ¿Por qué se le llama dependiente a y? Porque nosotros damos un valor de x, calculamos usando esta ecuación y obtenemos el valor de y. A ver, eso de evaluar las funciones, eso de hacer funcionar la maquinita, significa que miren aquí arriba donde está la función encerrada en el rectángulo. Esa es la máquina. El valor de y es igual a hacer funcionar todo lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha del igual es la función de x. La función dice 7x menos 2. A ver, en esa parte derecha donde dice 7x menos 2, ustedes pongan menos 1. En lugar de x pongan menos 1. 7 por menos 1, ¿cuánto es? 7 positivo por menos 1, ¿cuánto es? 7 negativo. 7 negativo. 7 negativo. Es multiplicación. 7 positivo por menos 1, positivo por negativo, negativo. 7 por 1, 7. ¿Ya? 7 negativo menos 2, ¿cuánto da? Menos 9. Perfecto. Ya. Ahora, otra vez, en lugar de x pongan 0. El 0 de aquí, el segundo de la tabla, ya hemos evaluado para x menos 1. Para x igual a 0, pongan 0 dentro de la x. 7 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0 menos 2, ¿cuánto da? Menos 2. 0 menos 2 da menos 2. Miren, ya hemos hallado el segundo par ordenado de la función. ¿Cómo hallamos los valores de y? Cuando nosotros metemos a la maquinita los valores de x. ¿Ya? Y así es como hacemos funcionar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces imaginen a esta x al cuadrado menos 4 como la maquinita. A la máquina entra el valor de x y sale y. ¿Listo? Entonces, para que sea función, la condición única es que el primer elemento nunca se repita. A ver, menos 3 se repite, no. Menos 2 se repite arriba y abajo, no. El 0 se repite arriba o abajo, no. El 2 positivo se repite arriba o abajo, no. El 3 positivo se repite arriba, no. Se trata de una función porque el primer elemento nunca se repitió. ¿Dónde nos fijamos? Solo antes de las comas, si algún elemento se repite. Después de las comas no importa que se repita o no. Para que sea función, el que no se tiene que repetir es el primer elemento. ¿Ya, jóvenes? Continuemos entonces. X está representado sobre el eje horizontal. Esas son las variables independientes.
¿no es cierto? Entonces imaginen una regla imaginaria vertical paralela al eje Y que va desde menos infinito y va cortando en cada puntito, corta a la recta, a la función, la de azul. Entonces, si la corta una sola vez, es función. Si la corta más de una vez en cualquier punto, ya no es una función. ¿Listo? Miren, por ejemplo, donde está graficándose en esa parábola que se abre hacia la derecha. Para el valor de x igual a 2, arriba dice y más 6 y abajo dice y menos 6. Para el mismo valor de x hay un par ordenado más 2,6 y abajo es 2, menos 6. ¿Será una función esta segunda? No, ¿Por qué? no, ¿Por qué? A ver. porque se repite un poco se repite. Que va a tener la misma coordenada en x, que será 2, y supongamos que su vertical será menos 6, o que esto nos... Veamos acá en la línea recta que tenemos. Si trazáramos una línea recta vertical, una regla vertical y vamos barriendo, la reglita siempre va a cortar una sola vez. Y aquí en cada punto, excepto en el vértice, va a cortar 2 veces a la parábola. ¿Ya? Entonces la primera sí es una función, la línea recta sí es una función. Esta parábola horizontal hacia la derecha no es una función porque para cada punto de x hay dos valores de y. Siempre hay dos pares ordenados que tienen la misma x, con dos y distintas, ¿ya? Pero veamos en la gráfica. Entonces, evaluar una función significa, tenemos a nuestra ecuación, ahí colocamos valores de x y nos va a dar como resultado valores de y. Y es igual a la función de x. Evaluar una función significa colocar dentro de la ecuación valores de x, donde veamos x, nosotros le dejamos un cuadrito, un par de paréntesis vacíos, una cajita imaginaria mágica, ¿ya? Cuando nosotros vemos una máquina, no sé si conocen las moledoras de carne, las extractoras de jugos, las desgranadoras de maíz. Si las conocen, ustedes meten por un lado algún producto y sale por el otro lado, meten por un lado la materia prima, el insumo, y sale por el otro lado el resultado, el producto, ¿ya? Que es distinto al que habían ingresado muchas veces, es muy distinto. Pero no sabemos qué hay aquí adentro, cómo funciona, por eso decimos es una cajita mágica. ¿Listo? Y vayamos viendo cómo funciona esto de la evaluación de funciones. Imagínense esta función. F de x, la función f de x igual a 2x al cubo. Ya les dije, cuando ustedes vean f de x, pueden reemplazar y decir, en lugar de f de x yo puedo poner que f de x es, ¿qué es f de x, jóvenes? En lugar de f de x yo puedo poner y. Exacto. En lugar de f de x ustedes ponen y. Y está. Ahora, nosotros vamos a evaluar esta función f de x para los valores de x igual a 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Vamos a ir evaluando. Tenemos nuestros valores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ahí nuestra función f de x. X genera a la función f de x, ¿no es cierto? Genera a y. ¿Y qué es y? Y es 2 por x elevado al cubo, ¿ya? Nuestra x genera a f de x. Nuestra x genera a y. Y f de x, ¿qué es? Es 2 por x al cubo. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar la función, hacemos lo siguiente. A ver, aquí yo se los voy a escribir. Hacemos lo siguiente. Decimos lo siguiente. Vamos a hacer reemplazar
valores de x, reemplazar valores, eso ya saben que es reemplazar valores. ¿Qué valor vamos a reemplazar? X. Entonces, x igual a un número. ¿Dónde vamos a reemplazar? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la función. ¿Ya? Vamos a tener esa función. Cuando nosotros decimos reemplazar valores de x igual a un número, eso lo reemplazamos acá. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué valores hay que reemplazar cuando x vale 2? Entonces, cuando x vale 2, donde había x, ahí le vamos a colocar 2. Miren, donde había x, ahí le colocamos 2. Y el resultado que nos sale, y igual a ¿cuánto? A ver, fijémonos, 2 elevado al cubo, ¿cuánto es? 2 al cubo, 8. 8 por 2, 16. 16. Perfecto. Entonces miren aquí, cuando x es igual a 2, y vale 16. ¿Ya? A ver, ¿cuál más tenemos que reemplazar cuando x vale 3? Entonces yo me copio esta parte y digo, a ver, tenemos que reemplazar x igual a 3. Entonces me copio la función donde había x, lo borro y le dejo espacio. Donde había x lo borro y lo dejo espacio. Y vamos a hallar el valor de y. ¿Ya? Entonces, reemplazamos valores de x igual a 3. ¿Dónde? En la función. En lugar de x hay que colocar 3. En lugar de x hay que colocar 3. 3 al cubo es... esperen, había que colocar menos 3. Entonces, 27. ya, pero hay que colocar menos 3. Menos 3 al cubo, ¿cuánto es? Menos 27. ¿Por qué? Porque cuando se eleva a potencia impar, mantiene el signo, ¿no ve? Menos 3 al cubo es menos 27. Menos 27 por 2 es... 54. Menos 27 por 2 es... 54. Menos 54 por 2 es menos 54. Perfecto. Ya. Ahora tenemos que reemplazar para x igual a menos 1. Aquí vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos valores en lugar de x, menos 1. Limpio mi maquinita. Si es mi máquina extractora, la limpio. Si acabo de trabajar con limones, primero limpio, que no quede nada de limón. Después limpio el vaso donde va a caer. Ya está limpio. ¿Qué dice que hay que colocar? Hay que colocar el menos 1. En lugar de x colocamos menos 1. En lugar de x colocamos menos 1. Menos 1 al cubo es... Menos 1. Menos 1. Menos 1 por 2. Menos 2. Menos 2. Ya está. Ya hemos evaluado entonces la función para esos tres valores que nos dio el problema. Ahí está. Ahí hemos evaluado nosotros. ¿Ya? Solo que aquí es x era menos 1 e y era menos 2. ¿Cierto? Y hemos evaluado. A partir de esta función que estaba en su forma analítica, en forma de ecuación, hemos evaluado los valores de y. Pero para eso nosotros hemos tenido estos datos. Cuando era x igual a 2, cuando era menos 3, cuando era menos 1. Y lo hemos evaluado reemplazando así. ¿Ya? Siempre que se les diga evaluar, van a reemplazar de esta manera. Van a escribir EDB, que significa reemplazar valores. ¿Qué valor? X igual a cuánto. Y ahí escriben luego. Se la copian esta parte, miren. Esa partecita se la copian. Aquí está copiada.
solo que después de que la copian, la limpian la máquina. ¿Ya? ¿Qué significa? Donde había X la limpian, porque ahí vamos a colocar este valor. Después copiamos la máquina, la volvemos a copiar. Donde había X, limpiamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que colocar los valores de X que estamos reemplazando. A eso se le llama evaluar una función. Una propiedad muy importante de las funciones, bueno, la más importante es la que nos da la definición. La definición de funciones, ¿qué nos dice? ¿Alguien recuerda cuál es la definición de función, jóvenes? La definición de funciones nos dice es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente o primer elemento nunca se repite. ¿Ya? Y aquí nos dice la imagen de X por una función es única, es decir, X genera una imagen Y. Cada X va a tener una sola Y, no puede haber dos Y de cada X. ¿Ya? Si dos pares ordenados tienen el mismo valor de X, también van a tener el mismo valor de Y, es decir, va a ser el mismo par ordenado. Esta función es la que nos da la definición de función, que nunca se repite el primer elemento de cada par ordenado. Entonces, hay tres formas de representar una función, jóvenes. La forma analítica, que es mediante una ecuación o fórmula, donde decimos y es igual a x al cuadrado. Y es la función f de x. Y está en función de x. Y la parte que está en función de x es la parte de la derecha. Cuando y está despejadita, la parte de la derecha del signo de igualdad es la función de x. ¿Ya? La otra forma que ya hemos visto es la representación de una función mediante tablas. Entonces, x es la variable independiente e y es la variable dependiente. ¿Ya? Y es la función. Y depende del valor de x, o y está en función del valor de x. Y la tercera forma de representar una función es mediante una gráfica. ¿Ya? ¿Cómo hallamos estos valores? Ya hemos dicho, nos podemos dar los valores de x, o alguien nos puede dar como dato. Después de ello, reemplazamos en la ecuación. Veamos la evaluación para construir la gráfica. ¿Ya? Entonces, veamos todo esto. Imaginen que no tengo nada de eso, no tengo los valores de y. Vamos a representar la función. ¿Cómo vamos a evaluar? Para representar una función mediante la tabla o de manera tabular, como estaba, hay que evaluar la función. Entonces miren, ¿cómo se va a evaluar? Vamos a tener valores de x. ¿Qué se hace? Decimos reemplazamos valores de x igual a en esta función. X igual a un valor, dos puntos, donde reemplazamos en la función. ¿Ya? Y vamos a hallar el valor de y. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, jóvenes, el valor x igual a menos 2. Entonces colocamos x igual a menos 2. Nosotros decimos, en lugar de x, vamos a tener un paréntesis vacío. Dentro de ese paréntesis vamos a colocar el valor que estamos reemplazando de x. X igual a menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. 4 elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado es 4 simplemente, y ahí termina. Ahí termina. Y decimos, eso es igual a 4 positivo.
Cualquier número elevado a potencia par siempre va a dar de resultado un número positivo. Entonces miren, cuando x vale menos 2, reemplazamos acá en la función, en lugar de x, reemplazamos menos 2. Si es negativo, lo ponemos dentro de paréntesis. Menos 2 al cuadrado es 4. Ya hemos evaluado. Y así tenemos que seguir evaluando nuestros demás valores de la función. Yo voy a copiar. Y vamos evaluando. Miren, vamos a hacer así. Y dejando vacío dentro del paréntesis. ¿Dónde va a salir ese valor? También limpiamos. Entonces miren, lo que hacemos para llenar la tabla es copiar esa misma fórmula varias veces. Ya está. Entonces miren, en cada momento lo que hacemos es como si estuviéramos limpiando nuestra maquinita. Nuestra máquina puede ser, imagínense, una máquina moledora de carne, una máquina extractora de jugos, no sabemos qué máquina es. ¿Qué hacemos? Nos copiamos, reemplazamos valores de x igual a, dejamos espacio y 2 puntos. ¿Dónde vamos a reemplazar? En esta ecuación. Entonces nos copiamos la ecuación y en lugar de x, donde sea que veamos x, le dejamos espacio. Ya, le dejamos un paréntesis vacío. Y ahí vamos a reemplazar. Miren, cuando x vale menos 1, lo copio, pego ahí y digo. Cuando x es menos 1, entonces ese menos 1, copio, pego ahí y digo. Menos 1 al cuadrado es más 1. Ya estoy llenando la tabla. Después el 0. Reemplazo valores de x igual a 0. Dentro del paréntesis donde había x, dejamos paréntesis vacío. Reemplazo 0. 0 al cuadrado es 0. Y así rapidito lleno la tabla. Después reemplazo con x igual a 1. Entonces reemplazamos valores cuando x es igual a 1, donde había x, todos los lugares donde había x, le pongo paréntesis vacío y ahí voy llenando. 1 al cuadrado es 1 nada más. Y finalmente, cuando x es igual a 2, ese valor lo copio. 2. Donde veamos el valor de x, le dejábamos el paréntesis vacío. 2 al cuadrado es 4. Y ya está. Ya construí la tabla que representa la función. Una función se puede representar analíticamente mediante una ecuación o fórmula. Se puede representar a través de una tabla, pero para construir la tabla hay que evaluar la función, hay que evaluar los valores de x para hallar los valores de y. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo que hacemos es lo siguiente. Estos valores x e y son pares ordenados. Cuando x vale menos 2, vean acá, yo voy a poner los puntitos. Un color rojo. Cuando x es menos 2, y vale 4. Menos 1, menos 2 en x y en y 4. 1, 2, 3, 4. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Estoy poniendo el puntito rojo. 0. Cuando x vale 1 positivo, y vale 1 positivo.
Cuando x vale 2 positivo, y vale 4. Cuando x vale 3, y vale 9. Cuando x vale menos 3, y vale Menos 9. no. Cualquier número elevado al cuadrado es Menos 3 positivo. positivo siempre, ¿no? Cuidado que les ponga menos 9 en el examen, obvio. Y ya está. Una vez que he graficado los puntitos, entonces prosigo a graficar. Miren, voy a unir los puntos. Ahí estoy uniendo, estoy uniendo, estoy uniendo, 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 y me voy un poco más allá. Y suficiente. Lo voy a hacer con otro color bien chillón para que lo vean. Este sí lo van a ver. Lo voy a hacer más grueso. ¿Ya? Entonces hemos graficado, hemos unido los puntos. A partir de la fórmula de la ecuación de la representación analítica de la función, nosotros nos damos valores de x, evaluamos cada valor de x y hallamos los valores de y. Para cada valor de x, hallamos un valor de y. Hallamos pares ordenados, hallamos coordenadas. Esos pares ordenados o coordenadas los representamos sobre la recta de los reales, y de esa manera, sobre el plano cartesiano, perdón, los representamos ahí, y de esa manera ya hemos hallado los puntos de la función. Unimos esos puntos y ya hemos graficado la función. ¿Ya? Fácil, pero para que sea fácil tienen que practicar, ¿ya? Y para asegurarme que tienen que practicar o que van a practicar, yo les doy tarea. ¿Listo? Para que aprendan, yo les doy la tarea. No es para arruinarles la vida, es para que aprendan. Si no practican, no aprenden. Terminen de copiar o sáquenle captura y les voy a mostrar la tarea, la primera tarea de este tema de funciones. Un minutito, terminen de copiar. Van a analizar la función, van a encontrar el dominio, la imagen y la función inversa, y luego graficar la función. Van a evaluar la función para 5 o 6 valores y construir la tabla. Pero yo les voy a enseñar primero cómo hallar el dominio, la imagen y la función inversa. Están estas funciones. ¿Listo? Hay varios tipos de funciones. Entonces, todavía no lo van a hacer hasta que yo les enseñe cómo hallar el dominio, la imagen y la función inversa. Una vez que sepan hacer eso, ya van a poder graficar todas estas funciones. Vamos a hacer ejemplos de estas funciones lineales, de función potencia, de función exponencial, de funciones lineales, la misma, de función radical con variable dentro de raíz o con exponente fraccionario, ya lo hemos estudiado. Vamos a ver con exponente negativo, funciones logarítmicas y funciones exponenciales. ¿Ya? Entonces, por eso era importante el tema anterior de números reales e inecuaciones. ¿Listo? Continuamos. Vamos a estudiar entonces los tipos de funciones. ¿Recuerdan la definición de función? Es un conjunto de pares ordenados y cada par ordenado lo conocemos como una flecha. Parte del dominio y llega a la imagen. Entonces, una función es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. Miren. No sale nunca dos veces del mismo elemento del dominio. Nunca sale dos veces del mismo elemento del dominio una flechita. ¿Ya? Ahora, hay tres tipos de funciones, jóvenes. Las funciones inyectivas. El nombre lo recibe de la imagen. A ver, les pregunto, jóvenes, ¿a quiénes de ustedes les han vacunado contra el tétanos? ¿A ninguno? ¿A todos? Las mujeres seguro la vacuna del tétanos. A los hombres, pero a muchos no les han vacunado, miren. Es como las vacunas. La función inyectiva es como la inyección.
Miren, si están ustedes aquí en la imagen. A lo mucho van a querer que les pinchen una sola vez, ¿no? Y mejor todavía si no les pinchan. Entonces, eso es una función inyectiva. Cuando todos los del dominio lanzan su inyección y en la imagen solo puede llegar máximo a uno. ¿Ya? No, a mí ya me pincharon, pínchenle a otro. No, a mí ya me pincharon, pínchenle a otro. Ya me pincharon. Y se acaban las pinchazas. Entonces está contento, ¿no? En una función inyectiva puede haber elementos de la imagen que no conforman o no forman parte de la función, pero todos los elementos del dominio sí tienen su imagen en este conjunto imagen, ¿ya? Cada elemento del dominio sí tiene su elemento dependiente, ¿ya? Hay unas funciones que se llaman sobreyectiva, cuando hay pocos elementos en la imagen y de cada elemento del dominio sale una flecha. Y hay algunos sádicos, esos masoquistas, a los que les gusta que les vuelvan a pinchar. Píncheme por él más, por mi amigo. Se hacen pinchar 2 veces, 3 veces, ¿no? Cuando uno recibe varias inyecciones se llama función sobreyectiva. A ver, recordemos, función inyectiva cuando le llega máximo una inyección, máximo una flechita le llega, ¿ya? Mejor si no le llega, si hay algunos que están sobrando, mejor. En la sobreyectiva, a algunos elementos de la imagen le llega 2 flechas. Es parte de 2 pares ordenados, ¿ya? Cumple la propiedad de la función. Lo único que no tiene que haber es que de un mismo elemento del dominio salgan 2 flechas. Pero a un mismo elemento de la imagen sí puede llegar de 2 distintos elementos del dominio. Eso sí está permitido. No va en contra de la primera ley o primera propiedad fundamental de las funciones. ¿Listo? Entonces, inyectiva es cuando máximo le llega una flecha a cada elemento de la imagen. Mejor si no le llega. Hay algunos que no tienen flechita, no importa. Función sobreyectiva. Hay algunos elementos de la imagen que son parte de 2 pares ordenados, es decir, reciben 2 flechas o más. ¿Ya? Entonces, inyectiva, máximo una flechita por cada elemento del dominio y algunos se escapan de los flechazos de las vacunaciones. Sobreyectiva, todos los de la imagen tienen y por lo menos uno o varios elementos de la imagen son parte de 2 pares ordenados. Ya, sobreyectiva, es como si les llegaran 2 flechazos. Después, cuando existe la misma cantidad de elementos del dominio y es la misma cantidad de elementos de la imagen, se dice que son funciones biyectivas. Cada elemento del dominio tiene su imagen en un elemento de la imagen. Es la misma cantidad de elementos del dominio y la misma cantidad de elementos de la imagen. ¿Ya? Miren, cada flechita sale de uno y llega a uno exactamente. Nadie recibe doble flechazo, nadie queda sin su flechita. A eso se le conoce como función biyectiva. Biyectiva. ¿Ya? A esas funciones biyectivas se le llama biyectiva porque los de la imagen se pueden enojar y dicen, ahora le quita la caja de las jeringas y los comienzan a vacunar a los otros. Y es lo que ocurre acá. Cuando parten de la imagen y llegan al dominio las flechas, miren estas flechas rojas, se dice que la función es inversa. Ahora los elementos de la imagen se vuelven el dominio y los elementos del dominio se vuelven la imagen. Si antes las flechas salían del dominio y llegaban a la imagen, en la función inversa las flechas salen de la imagen y llegan al dominio. ¿Ya? ¿Cómo se escribe la función inversa? Se escribe f elevado a la menos 1 de x. Función inversa de x. ¿Listo? Si la función f de x es un conjunto de pares ordenados donde primero están la variable independiente x y luego la variable dependiente y, la función inversa de esta de aquí arriba
la función inversa de x es la función donde ahora están al revés. Primero están los elementos de y y luego están los elementos de la variable independiente x. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes, y vamos a continuar enseguida viendo cómo se encuentra la función inversa. A la anterior me avisan para que vuelva. Vuelvo a la anterior. Continuando, el procedimiento para calcular la función inversa de una función es este procedimiento. Lo primero que hay que hacer es intercambiar las variables x e y. Si x generaba y, ahora y va a generar a x. Es decir, agarramos la función y donde veamos x le ponemos y, y donde veamos y le ponemos x. ¿Ya? El segundo paso es despejar la nueva variable y. Y cuando esté despejada esa nueva variable y, el resultado es la función inversa. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Les voy a mostrar con un ejemplo en qué consiste ese procedimiento. Miren, tenemos esta función y igual a x más 5x menos 3x. ¿Ya? Hay que hallar la función f a la menos 1 de x. Hay que hallar la función inversa. Entonces, para hallar la función inversa, el primer paso es intercambiar las variables x e y. Hay que intercambiar las variables x e y. ¿Cómo lo logramos? Decimos que hay que reemplazar los valores. Hay que reemplazar los valores x por y. En nuestra función, si la función era dos puntos que x, la variable independiente x, generaba su imagen en la variable dependiente y, ahora se van a intercambiar los valores. Ahora y va a generar a la variable independiente x. ¿Ya? Es decir, intercambiamos las variables. Decimos reemplazar valores de x igual a y. ¿Y cómo lo logramos? Donde había x, colocamos y. Donde había y, colocamos x. Si nuestra función antes decía x genera a y, ahora y va a generar a x. ¿Cómo lo logramos? Al reemplazar los valores. En lugar de x colocamos y. Entonces, si esta es nuestra función, decimos, en lugar de esta y, colocamos x. En lugar de cada x, colocamos y. En lugar de esta x, colocamos y. En lugar de esta x final, colocamos y. Hasta ahí lo único que hemos hecho es intercambiar las variables x e y. ¿Cómo se lo logró? Reemplazando. En lugar de x pusimos y. ¿Ya? En lugar de y pusimos x. El siguiente paso es despejar la nueva variable y. Tenemos x igual a y más 5y menos 3y. Lo primero que tendríamos que hacer es reducir términos semejantes. Hemos sumado y más 5y, 6y. 6y menos 3y, 3y. Después lo que se hace es darle la vuelta por simetría. Ya hemos estudiado simetría en los números reales e inecuaciones. Para las igualdades también se aplica la propiedad de simetría. Todo lo que está a la derecha lo escribimos a la izquierda.
y todo lo que está a la izquierda lo escribimos a la derecha. Eso es aplicando simetría. Finalmente, para que esté despejada la y, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Qué hay que dividir? Para que esté despejada y, ¿qué hay que hacer? El 3 pasa a dividir. Exacto, pero nosotros le tenemos que dar la orden. La orden es dividir entre 3. El 3 pasa a dividir. El 3 pasa a Ahora, dividir. como es una igualdad, no importa si es positivo o negativo, pasa a dividir y no hay ningún problema, la igualdad va a seguir siendo igualdad. Y el resultado nos dice y igual a x tercios. Ya está despejada. ¿Listo? Ya está despejada la nueva variable y. A ver, ¿qué pasó? Teníamos y en lugar de y pusimos x. Al otro lado estaba llenito de x. Como hemos reemplazado valores, al otro lado se llenó de y. El segundo paso decía despejar la nueva y. Primero hemos reducido términos semejantes, hemos llevado la y al lado izquierdo, por simetría le hemos dado la vuelta tal como está. Todo lo de la derecha lo hemos escrito en la izquierda. Todo lo de la izquierda, tal como está, lo hemos escrito en la derecha, eso aplicando la propiedad de simetría o axioma de simetría de las igualdades. Después hemos despejado como mandando a dividir el 3. Listo. Y finalmente dice, una vez que está despejada esa nueva variable y, hay que hallar la función inversa. La nueva variable y es la función inversa. Entonces ustedes escriben la función inversa de x es igual a todo lo que está a la derecha de esa nueva variable y. ¿Cómo estaba? Estaba así. ¿No es cierto? La nueva variable y es la función inversa. Entonces ustedes dicen, en lugar de la nueva variable y, nosotros solo ponemos función inversa. Y ya hemos hallado la función inversa. ¿Ya? La función inversa de toda esta es simplemente x tercios. ¿Listo? Vamos a hallar ahora la función inversa de esta función. ¿Listo, jóvenes? Vamos a recordar cuáles eran los 3 pasos para resolver o hallar una función inversa. Los 3 pasos son estos de acá. Me los copio. Ahí está. Vamos a cambiar los colores. Ahí está. Listo. Lo primero que hay que hacer es intercambiar los valores de x por y. Cuando decimos eso, nosotros decimos que tenemos que reemplazar los valores x igual a y. Nosotros decimos, nuestra función lo que hacía era que x generaba su imagen en y. Ahora lo que vamos a hacer es que y genere su imagen en x. Ya, es lo que vamos a lograr ahora. Entonces agarramos nuestra función, nos la copiamos, la pegamos y decimos, en lugar de x colocamos y y en lugar de y colocamos x. A ver, vamos de izquierda a derecha. Aquí decía y, entonces le ponemos x. Avanzamos hacia la derecha. Arriba no hay nada, abajo hay x. Entonces x, en lugar de x colocamos y. Hasta ahí lo que hemos hecho es intercambiar variables. En lugar de x hemos puesto y en lugar de y hemos puesto x. Perfecto. El segundo paso del procedimiento dice despejar la nueva variable y. La copiamos. Ahí está. Hay que despejar la nueva variable y.
¿Cómo despejamos esta nueva variable y, jóvenes? ¿Cómo despejamos la nueva variable y? Dejándola solita en el lado izquierdo. ¿Cómo la dejamos solita en el lado izquierdo? Miren, es una inecuación con exponente negativo. Y está en el denominador. ¿Cómo la dejamos solita en la izquierda? Ahora que trabajamos con igualdades, con ecuaciones, decimos, ¿qué está haciendo y? Está dentro de esta expresión. Imagínensela como un paréntesis. Ese paréntesis está dividiendo. Ya, primero tenemos que llevarlo al lado izquierdo. Está dividiendo, ¿cómo pasa? Pasa a multiplicar. Entonces la orden es multiplicar a ambos miembros por 2y menos 3. Entonces multiplicamos ambos miembros por 2y menos 3. ¿Ya? Esa es nuestra orden. Digamos la orden con rojo. Ahí está la orden. ¿Qué ocurre? Entonces ocurre lo siguiente. Este 2y menos 3 sale del denominador, va a multiplicar a x. Y aquí nos queda simplemente 1. ¿Ya? Nos queda simplemente 1. ¿Listo? Ahora, para despejar y, ¿quién nos estorba? Nos estorba el menos 3, nos estorba el 2, pero primero hay que ver que 2y menos 3 está dentro de paréntesis. Ese paréntesis está multiplicando a x. X nos estorba, tiene que pasar a dividir. Entonces dividimos entre x. Dividimos entre x. Y esa x va a pasar a dividir. Copiamos. Copiamos. Dijimos que esa x tiene que pasar a dividir. Pasa a dividir. Ya está dividiendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos falta hacer? ¿Qué más nos falta hacer? Hay que deshacernos del 3 y del 2. Ahorita ya no están multiplicando a nadie, así que es como si tuviéramos 2y menos 3. Para que esté solita y, primero este menos 3 tiene que pasar al lado derecho. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar a sumar como más 3. ¿Listo? Entonces quedaría así. Quedaría de esta manera. El menos 3 pasa al otro lado a sumar. Más 3. Listo. Ahora, nosotros podemos trabajar y obtener sumar estas fracciones a través del común denominador, y vamos a proceder de esa manera. Ya, jóvenes, entonces yo me copio acá. Vamos a continuar. Estamos en el paso 2, a continuación del paso 2. Estamos en la continuación del paso 2. Ya. Dijimos, vamos a sacar como un denominador. Aquí 3 es lo mismo que 3 entre 1. Y vamos a sacar el común denominador. Ya hemos aprendido a sacar común denominador. A ver. Para sacar común denominador multiplicamos. X por 1 es x nada más. Ese va a ser nuestro nuevo común denominador.
X nada más. Ahora, miren, X por 1 es X, es nuestro nuevo común denominador. Vamos a dividir ese común denominador entre cada denominador y su resultado lo multiplicamos por el numerador. Entonces el numerador es 5. X entre X es 1. 5 por 1. Más 3. Este más 3 lo he copiado tal como está. Y multiplicamos por, ese más 3 va a multiplicar por el resultado de dividir X entre 1. X entre 1 es X nada más. ¿Ya? Es X. Ya está. Hasta el momento hemos avanzado. Vamos a realizar esas multiplicaciones y vamos a ver cómo queda. 5 por 1 es 5 nada más. 3 por X es 3X. Y ya está. Ahora, ¿y esta despejada Y? No, nos falta un paso. Ese paso es que hay que dividir entre 2. Hay que dividir entre 2. Hay que dividir entre 2. Nuestra orden la escribimos en color rojo y queda de la siguiente manera. Ese 2 lo que hace en realidad es irse a dividir. Desaparece de ahí y aparece aquí abajo. 2x. Ahora sí, está despejada la variable, la nueva y. Hemos despejado, la nueva y está solita en la izquierda. ¿Ya? Y entonces decimos, esa nueva y es la función inversa. Entonces, miren. Esa nueva y es la función inversa. Y escribo f elevado a la menos 1. Y esa es la función inversa. ¿Ya? En lugar de y, escribo f a la menos 1. Pero es f a la menos 1 de x. Y la función inversa de esta inecuación x, de esta ecuación x que dice y igual a 5 sobre 2x menos 3, se vuelve en 5 más 3x sobre 2x. Sobre 2x. Ya. Vayan.